Vamos a continuar con el sermón de la montaña en Mateo 5, versículo 17. Entonces yo vine de una montaña a 3.500 metros del mar. Amén. Y en la anterior clase nosotros aprendimos, ¿recuerdan? ¿Qué aprendimos? Hombres que son la sal y la luz, amén. Entonces nadie quiere ser aquí un hombre insípido. ¿O alguien quiere ser insípido? Todos quieren ser hombres sabrosos, amén. Vamos. Más sabroso que un chifle con sabor a ceviche, amén. Entonces, cada uno aquí es un hombre sabroso, amén. Y también aprendimos sobre ser la luz. Y nadie quiere aquí ser un hombre apagado, un hombre desanimado. Todos quieren ser hombres iluminados, amén. Vamos. Y no debemos olvidar que no eres la luz, no eres la sal, no eres un hombre sabroso, un hombre iluminado para tu universidad, para tu barrio, para tu distrito, para tu país. No, dice que somos la sal y la luz del mundo. Amén. Nuestra misión es mundial. Nuestra misión es global. Y hoy día vamos a continuar con nuestra serie. Ahora vamos a Mateo 5, versículo 17. Está haciendo mucho eco, ¿no? Entonces, Mateo 5, versículo 17. Vámonos. Yo creo que mejor sin esto. ¿Alguien lo puede apagar el otro? Gracias, bro. Gracias. Amén. Entonces estaba habiendo microfonía. Pero qué bueno que hay alguien que estudia electrónica aquí. Amén. Creo que el otro también está prendido. Ahí. ¿Está apagado? Perfecto. Mateo 5, versículo 17. No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Wow. Jesús no vino a la tierra para abolir la ley. Jesús vino a la tierra para cumplir la ley. Y no es que Jesús era legalista. O tú podrías decir que Jesús era legalista. Entonces, chicos, la prédica es yo y ustedes. ¿Amén? Si no veo reacción, voy a pensar que están pensando en otra cosa. Tú no dirías que Jesús es legalista, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Jesús diría eso? Que Él vino a cumplir la ley. Porque Jesús hacía cosas raras el sábado. Jesús curaba a las personas. Eso era lo raro para el mundo. Jesús amaba a los otros mucho más de lo que la ley decía. La ley decía, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero Jesús decía, ama a tu prójimo dando tu vida. Jesús nos muestra que cumplir la ley era ser radical. Pero para ser radical necesitas entender una cosa. Versículo 20, vamos a saltar un poquito. Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley. A nadie le gusta escuchar en el mundo que no va a entrar en el reino de los cielos. Imagínate eso. En el mundo las personas creen en Dios, pero no creen en el infierno. Pero la Biblia deja bien claro aquí que si tu justicia no es mayor que a la de los legalistas, que a la de los religiosos que conocen la ley pero no la practican, no vas a entrar al reino de los cielos.
Lo que Jesús está haciendo aquí es radicalizar el mandamiento. Jesús dice que no basta con que conozcas la ley, no basta con que ante los ojos de los otros parezcas que estás bien, pero a solas tienes un corazón orgulloso. Tienes un corazón lleno de envidia, tienes un corazón con amarguras. Jesús nos dice que nuestra justicia es lo que nos va a llevar al cielo. Y ahora ponte a pensar, ¿de quién depende tu justicia? El mundo acredita en tradiciones y que la justicia se hereda. Por eso crearon el pecado original. El pecado original es simplemente no asumir la responsabilidad. Pero Ezequiel 18:20 dice que cada uno pagará por sus pecados y cada uno tendrá fruto por su justicia. ¿De quién es la responsabilidad de que tú seas un hombre justo o no? De cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros es responsable de ser justo a los ojos de Dios. ¿Y qué es ser justo para Jesús? Cumplir la ley. ¿Qué es ser justo? Ir más allá de la ley. Es no solo conocer la ley escrita, sino practicarla. Cumplirla en nuestro día a día. Y eso en el mundo es algo radical. Por eso el título de nuestra clase es La responsabilidad de ser radical. Y para ello vamos a ver 6 puntos. Espero que estés animado. El primer punto está basado en el 21 y 22. Fíjense cómo comienza el versículo 21. Ustedes han oído que se dijo. Pero en el versículo 22, ¿qué dice Jesús? Pero yo les digo. Versículo 27, Jesús dice, ustedes han oído que se dijo. Versículo 28, pero yo les digo. Versículo 31, se ha dicho. Versículo 32, pero yo les digo. 33, también han oído lo que se dijo. Versículo 34, pero yo les digo. 38, ustedes han oído lo que se dijo. Versículo 39, pero yo les digo. Versículo 43, ustedes han oído que se dijo. Versículo 44, pero yo les digo. ¿Han observado el patrón? El mundo dice una cosa, pero Dios dice otra cosa. ¿A quién le vas a creer hoy? ¿Al mundo o a Jesús? Tú puedes decir que vas a creerle a Jesús, pero en tu vida estás creyéndole a Jesús. Y eso es lo que vamos a ver en estos 6 puntos. Entonces, hoy día vamos a ver solo 3, porque yo sé que tenemos un tiempo limitado en el local. Entonces va a ser la responsabilidad de ser radical, parte 1. Amén. Amén. Entonces, amén. Vamos a predicar contra viento y marea. Amén. Entonces, es necesario asumir la responsabilidad de nuestra justicia. Es necesario asumir la responsabilidad de ser hombres radicales para Dios. ¡Vamos! Pero el mundo te dice exactamente lo contrario. El mundo te dice que la responsabilidad es un peso. La responsabilidad es una carga. Asumir responsabilidad es para necios. Asumir responsabilidad es para personas que no entienden lo que están haciendo. Lo máximo que el mundo hace para que te llame a asumir responsabilidad es que asumas responsabilidad si tienes algún beneficio. Entonces, asume responsabilidad en tu trabajo para ganar más dinero. Asume responsabilidad en tu familia para ser mejor visto. Las personas quieren asumir responsabilidad en la universidad. ¿Para qué? Para que sean notados. Para que gane más notoriedad entre los míos. O para que gane nota. El profesor va a saber quién soy, quién no soy. Los hombres quieren asumir la responsabilidad de cortejar a las mujeres en el mundo. ¿Para qué? Para simplemente ganar unas relaciones impuras. ¿Esa no es verdad? Pero en el reino de Dios muchas veces vemos la responsabilidad como un peso.
Porque ¿qué es la responsabilidad en el reino de Dios? Sacrificarte. Ser el primero a llegar y el último a irte. Es a pesar de todas las cosas que tienes en tu día a día, estar en una reunión en la noche. Y nadie quiere esa responsabilidad. Porque eso no es el éxito que el mundo te enseña. Pero si Jesús hubiese vivido el éxito que el mundo enseña, hoy no estarías aquí. Para el mundo, Jesús sería el más fracasado de todos. Porque Jesús no tenía una ambición de tener un gran salario. Jesús no tenía ambición de tener mujeres. Porque en esa época era normal la poligamía. Jesús no tenía la ambición de, voy a tener una empresa aquí o otra allá. Jesús vino a sacrificarse por ti y por mí. De acuerdo al mundo, Jesús sería el hombre más fracasado. Pero espiritualmente, ¿tú puedes decir que Jesús era fracasado? No. Jesús fue el más exitoso de todos. Y hoy día vamos a aprender las características que hicieron con que Jesús sea exitoso espiritualmente. Con que sea radical espiritualmente. Con que asuma la responsabilidad de ser radical. ¡Vamos! Primer punto, ser radical en tus relacionamientos. Segundo, ser radical en tu pureza. Y tercero, ser radical en tu ministerio. La responsabilidad. ¿Qué es lo que el mundo te enseña sobre responsabilidad? Descansa. No cargues nada. ¿Qué es éxito en el mundo? Que estés en la playa, sin trabajar, que tu dinero genere dinero de forma pasiva, sin que tú tengas que hacer nada, mientras tú estás en las Bahamas. ¿No sería increíble eso? El mundo te enseña, no tienes que rendir cuentas a nadie. El mundo te enseña, haz lo que quieras, cuando quieras, en el momento que tú desees. El mundo te enseña, no necesitas asumir compromisos. Todo es líquido. Y eso al final es una inmadurez disfrazada de libertad. Pero Dios te enseña, yo confío en ti y tú puedes cargar más. Bien, vamos. Dios te dice, vas a rendir cuentas ante el Todopoderoso. La palabra dice, puedes hacer todo, pero no todo te conviene. El cristianismo es un compromiso. No es solo una experiencia bonita que vas a vivir por 1 o 2 años y después te largas del reino. Eso sí es madurez espiritual. Primer punto, sé radical en tus relacionamientos. Vamos a Mateo 5, versículo 21 al 24. Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, y a todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. ¡Wow! Jesús hace las cosas más radicales. En el mundo religioso era simplemente no mates. Pero Jesús dice, si te enojas, si tienes amarguras, si te iras contra tu hermano, no dice contra tu enemigo. No dice contra el que no te gusta. Dice contra tu propio hermano. Sí, bro. Serás juzgado como si lo hubieses matado. Dice, es más. No solo basta eso. Jesús dice, es más. Cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al fuego del infierno. No sé a ti, pero a mí esa escritura me da temor. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. Jesús nos enseña que necesitamos ser radicales en nuestros relacionamientos. Resuelve tus amarguras, resuelve tus enojos, resuelve tus iras. Y normalmente nosotros tenemos esa concepción. Si tienes algo contra alguien, ve y sé abierto. ¿No es eso lo que hacemos como discípulos? Sí. Si tú, siempre alguien te va a herir.
porque nadie es perfecto aquí. Pero cuando alguien te hiere, ¿cuál es lo que nosotros normalmente hacemos? Amén. Voy a ser abierto con ese hermano, voy a ser abierto lo que me ha hecho, lo que no me ha hecho, cómo me he sentido. Pero esta escritura va más allá de ello. La escritura dice que tal vez tú estás bien, no tienes amargura con nadie. Estás increíble, estás, como se dice, chill. Llegas temprano a las reuniones, das todo tu corazón, estás sirviendo, eres ejemplo, pero tú sabes que hay un hermano que tiene algo contra ti. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Cuando estés presentando tus ofrendas, deja de darlas. Pero no dice deja de darlas para siempre. Dice deja de darles en ese momento y ve y resuelve con ese hermano. Dime si eso no es más radical. Sí. Porque es más fácil esperar que el otro, bueno, si se hirió, que hable conmigo. Pero es más difícil que tú vayas y hables con alguien que está herido contigo. Jesús era un hombre radical en sus relaciones. ¿Y qué es lo que pasa? Cuanto más tiempo en la fe tienes, más las personas te van a herir. ¿Por qué? Porque vas a tener más amistades, vas a tener más encuentros, vas a tener más tiempos con alguien, o vas a tener más encuentros o desencuentros con las personas. Pero, ¿cuál es muchas veces nuestro corazón mientras más tiempo en la fe tenemos? Vemos que algún hermano está raro, vemos que algún hermano está cabizbajo, siempre llega tarde, no da su corazón. Y parece que él tiene algo contra, pero nunca lo decimos. Y esperamos que sea el discipulador. Esperamos que sea el líder de su charla. O el líder de la iglesia lo dirá. Y eso es exactamente no asumir tu responsabilidad. Y cuando no asumes tu responsabilidad, dejas de ser alguien radical. Y yo quiero ser honesto, que muchas veces esa fue mi tendencia. Yo recuerdo en Brasil, yo veía hermanos que no estaban muy bien y decía, amén. Vini, el líder de la iglesia, lo va a resolver. Porque se va a dar cuenta que ese hermano está así, está así. O yo sabía que algún hermano tenía algo que era raro, que me contestaba medio raro, con actitudes. Y yo decía, amén, va a ser abierto en algún momento con su corazón. Pero como hombre de Dios, Jesús nos llama a ser más radicales. No esperar que alguien herido te hable, sino que tú seas proactivo. Y si tienes más tiempo en la fe, tal vez estás en ese pecado. Tal vez tienes algo contra alguien. O tal vez sabes que alguien tiene algo contra ti, pero aún no lo has resuelto. ¿Y cómo puedes saber si alguien tiene algo contra ti? Es una buena pregunta, ¿no? Exacto. Preguntando. No asumas nada, pregunta. Tal vez ese hermano te saluda medio raro. Y tú, ay, ¿será que tiene? Ay, no le gusta tal vez mi peinado, no, esta ropa que uso. Y te quedas solo pensando. Y comienzas a asumir, no asumes tu responsabilidad, sino que asumes tus emociones. Ay, pero es que ese hermano es así. Ay, que ese hermano viene de allá. Ese hermano... Y comienzas a juzgar. Cuando simplemente podrías resolver como eso preguntando. Bro, ¿tienes algo contra? ¿O solo estás triste hoy día? ¿O solo estás bajoneado? Como dicen ahí al fondo, ¿no? O bro, ¿por qué viniste tarde? ¿Pasó algo? ¿O simplemente fue irresponsabilidad? Y comenzamos a asumir cosas unos de los otros y eso se vuelve ¿qué? Se vuelve juzgar. Comienzas a dar, incluso puedes dar tus ofrendas, pero acá dice que ni siquiera van a ser agradables. Entonces es necesario
que si tienes más tiempo en la fe, reflexiones si hay algo contra en tu corazón de alguien. Y si tú sientes que alguien tiene algo contra ti, sé más radical y ve y resuelve con ese hermano. ¿Qué puedes hacer? Invitarle tal vez un café. Invitarlo a La Barca, donde se vende el mejor ceviche de Lima. A ver. Y ahora, tal vez tú no tienes tanto tiempo en la fe. Tal vez tienes 1 año, 2 años. No se dice bebé, es muy inmaduro. Eres joven espiritualmente. Amén. Tal vez no has visto nada. Tal vez estás tranquilo. Nadie me ha herido, nadie me dice nada. Ese es el problema. Nadie te dice nada. Tus relaciones son superficiales. Piensa, si eres joven en la fe, ¿quiénes son tus mejores amigos? ¿Aún son no discípulos? Estás en graves problemas. ¿O quiénes son tus mejores amigos dentro del reino y por qué lo son? ¿Porque te retan, porque te enseñan, porque te disipulan o porque juegan el mismo videojuego que tú? ¿O porque son los hinchas del mismo equipo que tú? Entonces piensa, ¿tus relaciones son profundas o son superficiales? Tal vez tienes 1 año en la fe y hasta ahora no tienes mejores amigos en el reino. ¿Cómo son tus discipulados? Dice mucho de cómo son tus relaciones. Tal vez solo confías esas cosas superficiales. Tal vez no existe una relación profunda con tu discipulador. Tal vez alguien con más edad espiritual nunca te ha llamado para tener un tiempo. Pero la Biblia te llama a ser radical. Claro, es pecado de los hermanos que tienen más tiempo en la fe y nunca te han llamado para tener un tiempo. Pero si tú eres espiritual, no vas a estar pensando en, wow, nadie me ha llamado que tiene 3 años en la fe, 4 años en la fe, porque tal vez esa persona está desanimada. Pero si tú eres un discípulo espiritual y alguien que quiere ser radical, tú puedes llamar a un hermano que es más antiguo en la fe para tener un tiempo. Para tener un tiempo con Dios. Para tener un tiempo de oración. Para, no sé, ir a tomar un café, salir al gimnasio juntos, hacer algo espiritual. ¿Cuál es mi desafío? Cada mes tengo un tiempo con un hermano que es con quien no tienes mucho contacto. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que oraste con alguien que no es de tu charla bíblica? Con alguien que no es de tu ministerio. Entonces, es importante que cada mes tú seas proactivo. En especial, si eres un discípulo que tiene más de 3 años en la fe, tú debes ser radical para amar la vida de los jóvenes espiritualmente. Pero yo también te animo, si tú tienes menos de 3 años en la fe y eres joven espiritualmente, llama a un dinosaurio en la fe. Y demuéstrale que quieres ser radical en tus relacionamientos. Amén. Segundo punto, ser radical en tu pureza. Mateo 5, versículo 27. Ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero yo les digo, que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Mira cómo Jesús radicaliza el mandamiento. Versículo 29. Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él se vaya al infierno. Segundo punto, sé radical con tu pureza.
El mundo te ha adoctrinado a que tú sigas tus deseos libidinosos. ¿Qué es lo que el mundo nos adoctrina? A buscar la impureza. Tal vez con 12 años, tal vez con 13 años, tal vez desde niño has comenzado en el mundo de la pornografía, la masturbación. Para algunos no bastó eso, para otros es necesario ir a prostíbulos. Para otros, incluso teniendo una relación estable, la infidelidad es algo normal. Eso es lo que el mundo enseña. Y lo que el mundo religioso hasta te puede decir es: si cometes adulterio, estás en pecado. Pero Jesús dice: si tú has mirado con lujuria a una mujer, estás en pecado. Jesús radicaliza el mandamiento. ¿Y qué es lo que muchas veces oigo y que necesitamos radicalizar? Cuando tú confiesas: caí en impureza, no estás asumiendo tu responsabilidad. Porque se vuelve como una historia de, ay, estaba en el internet y apareció una publicidad y después de la publicidad me dejé llevar por mis pensamientos y comencé a ver pornografía y me masturbé. Parece que la culpa fue de la publicidad. Wow, pobrecito, eres una víctima de la publicidad. O hay veces es que estaba en un momento triste, de mucha presión en la universidad, en el trabajo, y quería liberar esa presión y recordé cómo era en el pasado, en mi vida, en el mundo, y me entregué a la impureza. Y comenzamos a ser víctimas de las circunstancias. Víctimas de la presión, víctimas de la persecución, víctimas de la publicidad, víctimas de las redes sociales, víctimas de una publicidad de televisión, de no sé qué. Cuando Jesús dice: sé radical. Sé radical con tu pureza. Y muchas veces queremos ser radicales. ¿Cómo Jesús dice ser radical? Si tu mano derecha te hace pecar, córtatela. Pero queremos nuestra forma. ¿Y si primero corto la izquierda? Porque no creo que me esté pidiendo tanto Jesús. Solo fue una vez. Es una cosa que pasa entre los jóvenes, entre los hombres. Necesitas ser radical y hacer lo que Jesús manda. Asume la responsabilidad y no cortes la mano izquierda. Corta la mano derecha. El problema no es el celular. El problema no es la computadora. El problema es que a ti te gusta aislarte. El problema es que a ti te gusta estar a solas. El problema no son las redes sociales. El problema es que a ti te gusta, después de un día extenuante, distraerte en las redes sociales. Descansar en las redes sociales. Cuando la Biblia dice: vengan a mí los que están cansados. O sea, hasta ahora no has aprendido a descansar en Dios. Y el problema es ese, que ves la oración como un peso. Ves la lectura de la Biblia como un peso. El problema no es la red social. La masturbación, la pornografía, solo son puntas del iceberg. La infidelidad en los matrimonios solo son puntas del iceberg. Pero ¿cuál es ese iceberg por dentro? Es el corazón de un hombre que no cree en las promesas de Dios. Es un corazón de alguien que ya ni siquiera sueña con un día tener una relación pura en el reino de Dios. El iceberg por dentro de alguien que vive en la masturbación, en la pornografía, es un corazón de alguien que no tiene sueños en el reino. Que ya no sueña con nada. Porque no puede asumir ninguna responsabilidad por su impureza. El problema de alguien que se está masturbando, está viendo pornografía, es solo la punta del iceberg, pero por dentro es un corazón amargado con Dios, porque Dios no responde como Él quiere. Ese es el iceberg. Eso es lo que tienes que atacar. No estés creando
métodos de cómo voy a usar menos el celular. Lo que tienes que resolver es tu corazón. Lo que tienes que resolver es ese corazón que tal vez hoy está amargo, que tal vez hoy está desilusionado con Dios. Ese corazón que no cree en las promesas de Dios. O como dice aquí, ustedes han oído las cosas del mundo, pero no cree en lo que Jesús dice. Predica, bro. Corta, brother. Por ello es necesario ser radical en tu pureza. Para un hombre de Dios, la pureza es la única opción. La impureza ni siquiera es una opción. Y eso es lo increíble. Cuando la impureza no es una opción, no tienes que estar debatiéndote, no tienes que estar luchando. Porque para mí, por ejemplo, no es una opción comprarme una MacBook Air Pro, que es el computador de Apple, el más caro de todos. A mí me gustaría, claro que me gustaría, pero cuando veo mi cuenta bancaria dijo, no es una opción. Entonces yo no me despierto todos los días, ¿me compro o no me compro? No está en mi cabeza. Yo quisiera manejar un Ferrari, wow, me gustaría. Pero cuando veo la cuenta bancaria y veo el tráfico en Lima, digo, no es una opción tener un Ferrari aquí. Y lo mismo pasa con la impureza. Cuando tú eres radical, la impureza ya no es una opción. Te despiertas, no sé a qué hora te despiertas, tal vez estás a solas, tal vez estás a oscuras, ni te importa la impureza porque no es opción. La única opción en tu vida es orar, es leer la Biblia. La única opción en tu vida es llamar a otra persona, estar orando con él, evangelizar, estudiar la Biblia con otros. Cuando la impureza no es una opción, es fácil escoger ser puro. Pero cuando tienes varias opciones, te confundes. ¿Qué helado como? ¿Qué helado no como? Este sabor me gusta, este también, quiero probar eso. Pero cuando no tienes opciones, solo vas a hacer eso. Si solo hay una opción, vas a hacer esa opción. Y para hombres de Dios que quieren ser radicales con su pureza, la única opción es la pureza. Amén. Amén. Tercer punto, vamos a Mateo 5:31. Se ha dicho: el que repudia a su esposa debe darle un certificado de divorcio. Entonces, fíjense qué interesante. Desde esa época existía un certificado de divorcio. O sea, también ¿qué existía? Si existía el certificado de divorcio. Certificado de matrimonio. Entonces, estar unidos como si fuésemos casados, pero no hay un certificado, no es un matrimonio. Hay veces queremos solo los beneficios de un matrimonio, que convivir o cosas así. No, pero yo creo que Dios va a pensar que estamos casados, pero eso no es bíblico. Versículo 32. Pero yo les digo que excepto en caso de inmoralidad sexual, todo el que se divorcia de su esposa la induce a cometer adulterio. Y el que se casa con la divorciada comete adulterio también. Entonces, claro, Jesús aquí está hablando del matrimonio. El matrimonio es un ministerio. Es un ministerio que Dios le ha dado a algunos, no a todos. Entonces, aquí yo no estoy para hablar de divorcio, porque aquí son poquísimos casados, creo que somos 3 en esta sala. Y nadie quiere divorciarse aquí, amén. Pero yo quiero hablar más de qué representa el matrimonio. Representa un ministerio. Es el ministerio que Dios ha dado. Entonces, el problema no es el divorcio. El problema es lo que conllevó a ello. El problema es de un hombre que no supo cuidar su ministerio. El problema es de una mujer que no pudo cuidar su ministerio. El matrimonio. Es paradójico. En el Perú es de los países que la tasa, ¿se dice? Tasa de divorcio. Sí. Divorce rate. La tasa de divorcio es la más baja en el mundo. Es de las más bajas. ¿Por qué? Porque dicen, según ChatGPT, ¿no?
Es una sociedad muy conservadora. Pero hay muchos matrimonios que continúan viviendo a pesar de la infidelidad. Hay muchos matrimonios donde la infidelidad, amén, ya lo hizo, voy a tener que vivir. Porque en el Perú existe una frase, se perdona el pecado, pero no el escándalo. Entonces yo prefiero estar casado con alguien que me es infiel, pero que todo el mundo sepa que soy casado. Porque, wow, imagínate el escándalo de saber que somos divorciados. Y las personas prefieren mantenerlo oculto. A pesar de ser un matrimonio desgraciado, un matrimonio triste. Pero es paradójico, porque así como Perú es de los países que tiene menos tasa de divorcio en el mundo, Perú es de los países que tiene menos tasa de matrimonios en el mundo. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Porque lo que se ha normalizado en el Perú es el convivio, creo que se dice. La convivencia. Lo que se ha normalizado en el Perú es que tú tengas relación pero sin compromiso. Es tan triste esa realidad. Pero es tan triste esa realidad cuando eso se vive en la iglesia. América Latina tiene varias iglesias. En Sao Paulo, en Chile, Bogotá, México. Y para mí fue una noticia chocante cuando yo descubrí que la iglesia en Lima, Perú, es la única iglesia que con 7 años no ha casado a 2 discípulos que se conocieron en el reino. La única iglesia en toda América Latina. ¿Y cuál es el problema? El problema es que le hemos creído al mundo. El problema es que hemos vivido como peruanos antes que como discípulos. El problema es que no has asumido la responsabilidad de tu ministerio. No has sido radical con tu ministerio. Y por eso el matrimonio es un chiste. Por eso hablar de enamoramiento es, ay, no hables de eso, qué chistoso. Y comenzamos a decir el nombre de alguien como si fuese un juego, como si fuese el colegio. Ese comportamiento era de la primaria en mi colegio. Vamos, bro. Y sí, yo entiendo, en el Perú muchas veces cuando tú sales con alguien, en tu familia te comienzan a molestar. Pero si tú eres discípulo, ¿qué te importa lo que dicen los otros? Si tú eres discípulo y tú quieres crecer en amistad con una discípula, una amistad pura, una amistad sin sexo, una amistad sin tocamientos, ¿de qué te avergüenzas si tu mamá te dice o no? ¿De qué te avergüenzas de lo que los otros piensen o no? Hasta ahora no hemos asumido la responsabilidad de nuestro ministerio. Y por eso, infelizmente, la iglesia en Lima es la única que tiene 7 años sin haber casado a discípulos que nacieron en el reino, que se conocieron en el reino, que enamoraron en el reino, se noviaron en el reino, se comprometieron en el reino y se casaron en el reino. Porque el matrimonio es un ministerio que demanda mucha responsabilidad. Demanda ser radical. Radical para ser un hombre puro. Radical para cuidar a una mujer de Dios y llevarla hasta el altar de forma pura. Y un día presentársela a Dios sin arrugas y sin manchas. Efesios dice que la responsabilidad del marido es amar a su mujer como Jesús amó la iglesia. ¿Qué hizo Jesús por la iglesia? Jesús dio su vida. No, es básicamente eso. No estamos consiguiendo ser radicales para dar nuestra vida por una mujer. Y por eso estamos contentos con ser solteros. Y se vuelve un chiste cuando se habla de eso. Se vuelve algo jocoso. Es necesario que cambiemos esa mentalidad y seamos radicales para asumir
el ministerio que Dios nos ha dado. Porque si ves la responsabilidad como un castigo, vas a huir del llamado de Dios para tu vida. ¿Y a cuál ministerio perteneces hoy? Tal vez hoy ya eres casado. ¿Cómo está ese ministerio? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está tu esposa? ¿Tu esposa está animada, está alegre? ¿O tu esposa está frustrada contigo? Tu esposa no quiere saber nada del reino. ¿Cómo está? ¿Tu matrimonio inspira a otros a que quieran casarse? ¿O tu matrimonio dice, wow, el matrimonio es súper difícil, no sé si quiero ser casado? Es importante que reflexionemos en ello. Si tú eres soltero, ¿cómo está tu ministerio? ¿Cómo está el ministerio de los profesionales? Pregúntate, ¿cómo está tu trabajo? ¿A qué hora llegas a tu trabajo? ¿Cuánto los otros ven tu esfuerzo en el trabajo? ¿Cómo está tu corazón en relación a citas? ¿O ya ni siquiera sueñas con eso? ¿O tienes un mejor método de conocer hermanas? Cuidadito. ¿Sueñas en crecer en amistad con una discípula o ni siquiera ello? ¡Vamos! Porque te da miedo. No estás preparado. O lo estás haciendo solo por mensaje. Lo estás haciendo solo por WhatsApp, solo por red social. Corta. Y te da miedo confesar si alguien te gusta o no, porque, ay, ¿qué va a pensar mi discipulador? Para los universitarios, ¿cómo está tu ministerio? ¿Cómo está tu carrera? ¿Van a ser 5 años o van a ser 6 años? ¿O van a ser 7? ¿O quizás 8? ¡Vamos! ¿Sigues pensando que el reino te quita tiempo? ¿O es tu procrastinación? ¿O son las distracciones? ¿O es el sobrepensar las cosas lo que te realmente quita tiempo? Y tú puedes pensar, amén. Bueno, ha dicho del uno, del otro, no me tengo que preocupar. Pero tenemos un ministerio en común. Es el ministerio de la reconciliación. ¿Cómo está la iglesia hoy? ¿Cómo está tu charla hoy? ¿Quién eres en tu charla? Si piensas que necesitas un título para servir, cuando sea líder de charla ahí voy a comenzar a evangelizar. Estás mal. No estás asumiendo la responsabilidad de tu ministerio. O si piensas que la responsabilidad es un peso, no sueñas ni siquiera en liderar charla. O estás pensando en desistir de la charla que estás liderando, porque la gente no te apoya. Si es así tu ministerio, estás en graves problemas. En cambio, si eres radical, vas a asumir la responsabilidad de tu ministerio. ¡Vamos, bro! Vamos, bro. Cuando eres radical en tus relacionamientos, ¿sabes qué es lo que Dios te va a hacer? Dios te va a recompensar con nuevas responsabilidades. Porque esa es la forma en que Dios recompensa. Dios no te recompensa dándote menos. Dios no te recompensa, ay, él ya ha evangelizado mucho, mañana no evangelices. Dios no te recompensa así. Cuando tú eres constante en tu evangelismo, ¿sabes cómo Dios te recompensa? Con un estudio bíblico. Y cuando eres constante en los estudios bíblicos, ¿sabes cómo Dios te recompensa? Discipulando a alguien. No es haciendo menos, no es descansando. Y cuando tú comienzas, wow, amén, ya discipulo a alguien, wow, estoy súper cansado. Dios dice, ¿y qué tal si lideras charla bíblica? Y estás liderando charla bíblica, o estás discipulando a alguien y das tu corazón en las citas, y Dios dice, ¿y si ciego a esta hermana para que vea con buenos ojos a este hombre? Dios te da otra responsabilidad, la de cuidar de una de sus hijas predilectas. Si eres radical con tus relacionamientos,
Dios te va a dar nuevas responsabilidades. ¿Y qué va a pasar? Vas a evolucionar de ministerio. Cuando eres radical en tu pureza, ¿qué es lo que Dios va a hacer? Dios te va a dar más responsabilidades. Te va a dar nuevas responsabilidades. Te va a dejar tener una relación pura con una mujer de Dios. Una relación que un día vas a poder estar en el altar y decir, este es el primer beso con mi esposa. Imagínate eso. Esa es una gran responsabilidad. Y cuando cumplas eso, vas a evolucionar de ministerio. Amén. ¿Cuál es el desafío? Evoluciona de ministerio. Sé radical donde estás hoy. Para evolucionar de ministerio necesitas ser radical en el ministerio que hoy Dios te ha dado. Si eres universitario, no salgas de la universidad por salir. Deja tu huella ahí. Deja a otras personas que continúen el legado que tú tenías ahí. Dios te dio esa responsabilidad. Dejar charlas bíblicas en tu universidad. Dejar charla bíblica en tu facultad. Dejar discípulos y discípulas que aman a Dios. Si eres soltero, no salgas del lugar donde trabajas a patadas. No salgas del lugar donde trabajas despedido. Si sales, que sea para un trabajo mejor. Pero deja huella en tu trabajo. Ayuda y hazles entender a las personas que en ese trabajo existe un discípulo radical de Jesús. Amén. Y si eres casado, que tu matrimonio deje huella. Que tu matrimonio inspire a los solteros, inspire a los universitarios. ¡Wow! Yo también me quiero casar. Yo también quiero tener una relación pura. Yo también quiero tener ese matrimonio que brilla ante Dios. Que tu matrimonio sea un ejemplo para matrimonios rotos en el mundo. Para matrimonios que viven con una máscara de que están felices, pero están rotos por dentro. Cuando tú tienes un matrimonio espiritual, vas a inspirar a que otros matrimonios sirvan al Señor. De esa forma vas a evolucionar de ministerio. No pases de ministerio por pasar. Evoluciona del ministerio dejando huella en el ministerio que estás hoy. Dando todo tu corazón. Siendo responsable de tu propia radicalidad y para Dios sea la gloria. Amén.